Buenos días, jóvenes. Para la tarea que vamos a estudiar el día de hoy, o la que vamos a explicar el día de hoy, es para séptimo grado, ¿verdad? Sería la tarea número 4. Entonces esa sería la tarea, sería la número 4 del tercer parcial, ¿verdad? Tarea número 4 del tercer parcial. En esa tarea número 4 del tercer parcial, lo que vamos a resolver es el ejercicio 1.5, ¿verdad? 1.5. Que dice encuentre las medidas de los ángulos A, B, C y D. Ustedes recuerden que tienen que copiar el enunciado del ejercicio, ¿verdad? Entonces, más o menos para tratar de simular la imagen que me brindan, ¿verdad? Me dan algo así. Por aquí me dan otra línea. Y luego me dicen los siguientes datos. Me dicen que este ángulo mide 35 grados. Y que este ángulo de aquí se llama C. Me dicen que este ángulo de acá mide 80 grados y que el ángulo que está aquí se llama A. El ángulo que está aquí se llama D y este ángulo se llama B. Entonces aquí vamos a utilizar dos conceptos, ¿verdad? El concepto de ángulos opuestos por el vértice y después vamos a utilizar el concepto de ángulos formados alrededor de un punto. Si se fijan donde las tres rectas se unen, ahí tenemos un punto. Entonces, el concepto de ángulos opuestos por el vértice, si lo identificamos en este caso, pues el ángulo C y el ángulo de 35 grados son opuestos por el vértice. El ángulo A y el ángulo de 80 grados son opuestos por el vértice. Y el ángulo B y el ángulo D también son opuestos por el vértice. Entonces, nosotros podemos decir, podemos construir la solución de la siguiente forma. Escribimos solución, ¿verdad? Y número 1, que podríamos decir sería lo siguiente, ¿va? Si comenzamos con las parejas de ángulos opuestos donde hay una medida, entonces diríamos nosotros, el ángulo C, como es opuesto por el vértice con el ángulo de 35 grados, tiene la misma medida. Entonces diríamos así, los ángulos C y 35 grados son opuestos por el vértice, coma. Entonces, diríamos nosotros que C es igual a 35 grados. ¿Por qué decimos que mide eso C? Pues porque como son opuestos por el vértice, los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Número 2. Diríamos algo similar solo con respecto al ángulo A y al ángulo de 80 grados. Entonces diríamos nosotros, los ángulos A y 80 grados son opuestos por el vértice. Entonces diríamos entonces el ángulo A mide 80 grados. Y finalmente nos queda el ángulo B y el ángulo D. Pero si ustedes se fijan, esos ángulos, ninguno de ellos conozco la medida. Entonces para eso vamos a auxiliarnos del otro concepto que les dije. Los ángulos alrededor de un punto suman 360 grados. También tengo que saber, ¿verdad?, que si el ángulo B y el ángulo D son iguales o son opuestos por el vértice, entonces sus medidas son iguales. Entonces yo puedo sustituir, digamos, D por B y no importa porque es la misma medida. Entonces, apoyándome en esa idea, vamos a escribir lo siguiente. 80 y 80 que mide A serían 160 grados. Este sería el parte 3.
Serían entonces, como dije, 160 grados. Más 35 grados y C que mide lo mismo, entonces eso me daría 70 grados. Más, ya sumé estos dos, ahora me falta estos dos. Pero como estos dos dije que uno de ellos se puede sustituir por el otro, entonces si yo tuviera B y B, tendría 2B. Y eso me tendría que dar 360 grados. Ahora, si yo sumo esto, eso me quedaría como 230 grados más 2B igual a 360 grados. Ahora, el número que no tiene variable, que es 230 grados, lo puedo pasar al otro lado. Entonces me quedaría que 2B es igual a 360 grados, y como este número está positivo, lo vamos a cambiar aquí negativo, 230 grados. De esa manera yo tendría que 2B es igual a 360 menos 230, pues serían 130 grados. Y como aquí ya no me alcanza el espacio, voy a continuar aquí. Entonces si yo tengo que 2B es igual a 130 grados, entonces simplemente divido entre 2. Esto nosotros ya lo vimos en las ecuaciones lineales, ¿verdad? Dividimos entre 2, se cancelan y me queda que B vale 130 partido por la mitad vale 65 grados. Y como si nosotros encontramos B, también encontramos D, porque son de la misma medida, entonces D también mide 65 grados. Y con eso hemos llegado a la solución del primer ejercicio. ¿Cómo se llama? El primer ejercicio, que es parte de la tarea número 4. Ok, entonces ahora vamos a resolver el ejercicio 2.1, ¿verdad? Donde me pide que este ejercicio está dividido en dos partes, ¿va? Digamos que la parte A me pide que yo divida el ángulo BPA, ¿de acuerdo? El vértice es el punto P. Entonces yo voy a dibujar aquí un pequeño ángulo, como más o menos se miraría en la línea que, ¿cómo se llama? Que más o menos se miraría en la línea o en el dibujo que mandamos. Entonces ahí tengo un ángulo. El vértice de ese ángulo se llama P, el vértice. Entonces fíjense bien, lo primero que yo voy a hacer aquí es que yo voy a colocar aquí un punto. Y a ese punto le voy a llamar A. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo siguiente, yo voy a apoyar mi compás en este punto P. Voy a apoyar el punto en el punto P y voy a abrir el compás hasta donde está el punto A. Entonces ahí lo tengo. Y con esa medida voy a trazar un arco que corte a este lado de acá también. Entonces, digamos que yo hago esto. ¿De acuerdo? Y estando ahí, entonces yo voy a dibujar un punto aquí. Y a ese punto le voy a llamar B. Listo. Está la primera parte construida. Ahora, voy a apoyar, si se fijan el compás no lo he movido, lo tengo tal y como lo abrí la primera vez. Entonces ahora la punta afilada del compás, esta puntita afilada, la voy a apoyar en el punto A. Si se fijan, voy a apoyarla en el punto A y con ella voy a hacer un arco aquí. Después voy a quitar el compás de ahí y la punta afilada la voy a colocar en el punto B. Y voy a trazar otro arco de tal forma que corte al arco anterior que acababa de dibujar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? A este punto que está aquí, como me pide que yo utilice la regla del rombo, a este punto que está aquí le voy a poner un nombre. Digamos que le voy a poner el punto, que este es el punto C. Resulta que yo voy a unir C con el punto B. Voy a unir C con el punto A.
Y lo que ustedes pueden ver ahí, que se me formó un rombo. ¿De acuerdo? Ahora, como el vértice del ángulo al que yo le voy a trazar la bisectriz es el punto P, entonces yo voy a unir el punto P con el punto que yo construí. ¿Se fijan? Esa es la diagonal del rombo y al mismo tiempo esa diagonal hizo que este ángulo de aquí fuera exactamente igual que el del otro lado. Y con eso se ha trazado la bisectriz. Entonces podríamos decir nosotros, em, podríamos decir así, la recta PC, y le ponemos un segmento, una rayita en la parte de arriba, es la bisectriz del ángulo, y pues para que parezca igual lo voy a escribir así como está en el ejercicio o en el enunciado, del ángulo BPA. Y con eso se termina la primera de las dos construcciones. La otra construcción es casi lo mismo, ¿verdad? Yo tengo más o menos un ángulo más o menos como el que voy a dibujar ahorita. Digamos que lo tengo por ahí. Entonces siempre, aquí voy a dibujar entonces la parte B, que me pide que yo también haga lo mismo, ¿verdad? BPA. Entonces a este punto de aquí donde se unen los dos lados se le va a llamar P. Voy a colocar un punto aquí al cual le voy a llamar A. Y como lo hice hace un momento, ¿verdad? Voy a apoyar la parte que tiene filo del compás en el punto P, y la parte que dibuja voy a tomar la medida hasta donde esté el punto A. Ahí voy a cerrar el compás un poco porque está muy abierto, ¿verdad? Entonces si se fijan, ahí me da exactamente la punta del lápiz con el punto que yo acabo de marcar ahí. Entonces voy a trazar un arco que corte el otro lado. Ups, ahí se movió un poco. Eso no debió haber pasado, ¿verdad? No se tuvo que haber movido para nada. Ok, pero independientemente de eso, que salió un poco malo, el punto que me interesa es este de acá. Entonces a este punto de aquí donde se intersectó, a ese punto se le va a llamar B. Entonces yo ya tengo el ángulo BPA, como me dice la figura aquí. Ahora, cuando yo ya hice eso, entonces yo voy a trazar ahora, voy a colocar la punta que tiene filo del compás en el punto A. ¿De acuerdo? Entonces, y con eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tratar de abrir el compás hasta el punto B, pero menos distancia que esa. Lo voy a abrir un poquito más. Entonces digamos que ahí ya lo tengo. Voy a trazar desde el punto A apoyado, a trazar un arco. Lo siento, ahí se me movió esta cosa. Te coloco ahí. Y ahí tengo un arco. Esta línea que están acá, omítanla. Eso fue porque se me acaba de mover el coso este. De ahí vamos a quitar el compás de acá, lo vamos a apoyar en el punto B y vamos a trazar otro arco. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? El punto donde los dos arcos que dibujé se tocan. Pues resulta que ahí está el punto donde los dos arcos se tocan, y a ese punto le voy a llamar C. ¿Qué voy a hacer ahora? Dije, según lo que expliqué acá, voy a unir el punto A con el punto C para formar el rombo, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Y ahora el punto C con el punto B. Y ahí ya se formó el rombo. Miren, ahí ya se formó el rombo. ¿Qué voy a hacer ahora? Que voy a unir el punto P con el punto C. ¿De acuerdo? ¿Y qué acabo de construir aquí? Entonces resulta que
este ángulo de aquí es el mismo ángulo de acá porque yo lo acabo de partir por la mitad. Entonces aquí también voy a decir que la recta PC es la bisectriz del ángulo BPA. Y con esto pues hemos terminado la asignación de esta tarea.